Yo no sé cómo vender mi pueblo. Siéntelo, siéntelo. Bien, esta tarde voy a hablaros sobre Gelbes. Y aunque no nací en Gelbes, como ha dicho la compañera, yo soy de los que han llegado después. Yo nací en Lora del Río, pero más de la mitad de mi vida la he pasado entre Barcelona y Bilbao, o Bilbao y Barcelona. En Bilbao conocí a una familia de Gelbes, con la cual entablamos, tanto mi mujer y yo, una gran amistad. Esa amistad nos hizo, pues, llevarnos a incluso ir de vacaciones juntos. Y en el verano de 1979, en esas vacaciones, pues recalamos en Gelbes, en su pueblo. Cuando yo llegué a Gelbes y vi Gelbes, fue un pueblo que me encantó muchísimo. Miré hacia arriba, vi la cornisa del Aljarafe, esa preciosa cornisa, ese mirador hacia Sevilla. Ese pueblo semicolgado en el monte parecía un auténtico Belén. Quedé prendado del pueblo. Con su carretera desde San Juan, seguro que la recordaréis mucho y muchas, esa carretera que venía estrecha, con ambos lados cubiertos de árboles que eran los árboles estos de, a ver si lo digo, las moreras, exactamente, moreras, preciosa carretera, que en 1982 desapareció, evidentemente, porque había que hacer la autovía que nos llevara al menos hasta Coria. Cuando traté con su gente, conocí el buen tapeo que preparaban en sus bares. Sobre todo me gustó una cosa del pueblo, y es que apenas tenía 3.400 habitantes. A mí siempre me han gustado los pueblos pequeños, donde la gente nos conozcamos, podamos dialogar, podamos decirnos adiós fulano, adiós mengana. Eso para mí es súper importante en la vida. O sea, a mí no me gusta una gran ciudad en la que todos pasamos desapercibidos, ni siquiera entre vecinos se miran. Por lo tanto, el pueblo de Gelbes fue un pueblo que me encantó. Como ya digo, la visita a Gelbes fue maravillosa, una experiencia de la cual quedamos muy ilusionados, tanto mi compañera como yo. Regresamos a nuestro hogar y a nuestro trabajo, pero no dejamos de hablar de Gelbes y su gente. Un día nuestros amigos nos comunican que han decidido regresar a Gelbes y dejar definitivamente Bilbao, con lo que nos quedamos apenados, lógicamente, pero contentos porque ellos regresaban a su hogar, a su verdadero hogar. A principios de 1981, nuestra morriña, la de mi familia, la mía, era tal que empezamos a pensar que debíamos cambiar de rumbo. Y así decidimos llamar a nuestros amigos para que nos buscaran piso en Gelbes. Y aunque al principio la llegada no fue fácil, dejamos todo, dejamos trabajo, dejamos vivienda, metimos nuestros 4 muebles en un camión y los trajimos a Gelbes. Por lo tanto, la llegada no fue nada fácil, el volver a empezar, pero nunca nos hemos arrepentido de esa decisión. Jamás en nuestra vida nos hemos arrepentido de esa decisión. Y bueno,
Después de 34 años, pues seguimos viviendo en Gelbes, aunque por mi trabajo he tenido que estar rodando por toda España, pero mi asentamiento definitivo, mi familia, mis hijas, todo eso se ha quedado en Gelbes, a pesar de, como he dicho al principio, ser de otro pueblo. Y os voy a enumerar pues una breve pasada por la historia del pueblo de Gelbes. Los asentamientos más antiguos datan del Paleolítico inferior. No están muy claros sus orígenes, para algunos fue la antigua Vergetum o Luigi Genius, citada por Plinio, para otros la ciudad turbetana de Gelduba. Durante el periodo de Al-Ándalus fue llamada Gelba, que significa monte de recreo. La conquista cristiana fue llevada a cabo en 1247 por la Orden de Santiago. Gelbes fue arrasada por las tropas de Maestre Pelay Pérez Correa, como casi todos los pueblos de la época que fueron reconquistados, fueron arrasados. Los ciudadanos y las ciudadanas, que entonces no lo eran ciudadanos ni ciudadanas, eran vasallos, para que nos pongamos en su piel, casi todo el mundo fue pasado a cuchillo. El apoyo económico que el pueblo que se instaló después prestó a los reyes católicos, tanto para la conquista del Reino de Granada como para el descubrimiento de América, hizo que gozara de una gran importancia en esa época. En 1527, por facultad otorgada por Carlos I, Gelbes es vendida a don Jorge de Portugal, primer conde de Gelbes y señor de Villanueva de la Niscara. Para que también nos demos cuenta de lo que era la vida de las personas, en esa venta se vendía todo el conjunto de Gelbes, y en el conjunto iban las personas, los animales, las gallinas, todo se contabilizaba por igual. Ya en el siglo XX el título de conde de Gelbes pasa a la Casa de Alba. En 1974 comenzaron a vender las tierras a los colonos. Numerosas obras literarias hacen referencia a la villa, como son El Guzmán de Alfarache, El Diablo Cojuelo y Don Álvaro o La Fuerza del Siglo, entre otras. Personajes destacados del pueblo fueron Domingo González del Campo, torero del siglo XIX, apodado Desperdicio. Lo de Desperdicio le vino porque en una corrida un toro le atravesó un ojo y el ojo le quedó colgando. Entonces él, muy valiente, pues cogió el ojo, se lo arrancó, lo tiró a la arena y dijo: esto es desperdicio. Y continuó toreando. José Gómez Ortega, torero del siglo XIX también, conocido como Joselito el Gallo. Ese os sonará más. Muriel Bujarance de Alba, esto ya en nuestros tiempos. Ha sido campeona de Europa de taekwondo. Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, en 1979 Gelbes empezó a configurarse como un pueblo del que casi nadie había oído hablar, a un pueblo conocido por todo el mundo, en todos los ámbitos. No solo se arreglaron las calles, sino que se construyó un puerto deportivo de invernada, el único puerto fluvial que existe en toda España, el único puerto que hay en un río en toda España. Aunque este pueblo ha sufrido, como todos los del Aljarafe, el empuje de la especulación urbanística, sigue siendo uno de los mejores pueblos de la zona para vivir, debido a su cercanía con la capital. Se puede llegar andando incluso a la feria.
de Sevilla. Pero ya no hace falta, porque con la llegada del metro, la cercanía se ha hecho vecindad. Si visitáis mi pueblo, ya veis que hablo de mi pueblo, aunque, como os he comentado, no he nacido en él, pero es mi pueblo. Podéis ver los restos de un antiguo acueducto árabe que se encuentra en el Parque del Pandero. La iglesia de Santa María de Gracia es un interesante edificio neoclásico barroco del siglo XVII. En su interior destacan las pinturas de los siglos XVII y XVIII, así como las tumbas de Pedro de Colón y los condes de Gerbe. Posee además varios retablos barrocos. Tenemos también la Escuela de Arte y Artesanías de Andalucía de La Robia. Es una escuela importante en artesanía. Y debe su nombre a un famoso escultor ceramista italiano del siglo XV que inició su andadura en 1993 con el objetivo de recuperar oficios artesanales con más de 20 años de experiencia en la formación dirigida al sector profesional de la artesanía. Su labor es también un referente en la investigación y preservación del patrimonio artístico monumental andaluz. Como curiosidad, os cuento que Gelbes tiene un enclave que pertenece al territorio de Gelbes, pero sin embargo no se llega desde Gelbes. O sea, está separado de lo que es el territorio de Gelbes. Y el enclave es la hacienda de San Ignacio de Torrequemada. Se encuentra en el término de Bollullo de la Habitación. Ya digo, aunque pertenece a Gelbes, se accede a través de Bollullos. O sea, no se puede acceder a través de Gelbes. Es una cosa muy rara, es una cosa de la historia que os he contado, de la forma en que se repartían las tierras los capitanes. Los reyes regalaban a los capitanes las tierras por sus conquistas. Por lo tanto, aunque os parezca extraño, tenemos un enclave gelbeño en Bollullo de la Habitación. Y bueno, a grandes rasgos, hay mucho más que contar de la historia de Gelbes, pero evidentemente aquí no podemos estar toda la tarde. Por lo tanto, como hay más personas que me tienen que preceder, yo lo único que me queda es invitaros a todas y a todos a visitar Gelbes. Os digo que no vais a quedar desencantados, que paséis por sus bares, que hay muy buen tapeo y que además se está muy a gusto con la gente muy abierta, y que os recibiremos a todos y a todas con los brazos abiertos. Muchas gracias.